La ponencia será dictada por Elizabeth Collingwood Selby, licenciada en Filosofía, académica del Departamento de Filosofía de la UNCE, doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Elizabeth ha investigado en temas de filosofía e historia, y entre sus publicaciones destaca su libro Walter Benjamin, La lengua del exilio, de la editorial Long. Pues bien, sin más, entonces, Elizabeth, te dejamos, hay 30 minutos para escucharte. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, no sé si a Nicolás o a un equipo amplio pero agradezco la doble invitación del año pasado. Realmente el año pasado era imposible para mí venir, aunque me interesaba mucho, y ahora pudimos concretar. Bueno, dado que no tengo mucho tiempo y tengo un caudal más o menos amplio de cosas que presentar, y voy a detenerme ahí donde se acaba el tiempo nomás, porque veo difícil que llegue al final. Bueno, antes de empezar la exposición, quiero dar algunas señas de cuál es la orientación de esa exposición, para que se entienda un poquito cuál es el contexto en que se introduce, ¿no? Los dos momentos que voy a presentar. Yo me tomé en serio la indicación que me dio Nicolás cuando me invitó al Congreso. Esa indicación tenía que ver con que una de las cuestiones que les interesaba particularmente era hablar sobre investigaciones que se habían hecho, que estábamos haciendo, ¿no? Y basar las ponencias también en esas investigaciones. Lo que yo voy a presentar son fragmentos o pasajes, ¿no?, que he reorganizado en función de del Congreso, digamos, de mi investigación doctoral, ¿no? Y esa investigación, así muy escuetamente dicho, tiene que ver con seguir algunos de los pasos de Walter Benjamin, sobre todo estableciendo una especie de analogía, ¿no?, entre lo que él hizo con la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ¿no? Ahí Benjamin se propuso desarrollar unas tesis acerca de las tendencias evolutivas del arte bajo lo que él llamaba, lo que en ese tiempo eran las actuales condiciones de producción, y esas condiciones de producción estaban determinadas por la invención, muy fuertemente determinadas por la invención de la fotografía y el cine, ¿no?, y también la reproducción técnica del sonido. Lo que yo me propuse hacer en la investigación era, siguiendo o estableciendo una analogía con esa operación, era tratar de proponer algunas tesis acerca de las tendencias evolutivas de la historia bajo esas mismas condiciones de producción. Condiciones que no son las actuales condiciones de producción, sino las condiciones de producción que Benjamin llama actuales, ¿no? Y evidentemente condiciones de producción que están vinculadas en esta investigación a la aparición de la fotografía y el cine, y muy particularmente a la invención de la fotografía, ¿no? Entonces lo que yo voy a exponer aquí son dos momentos, ¿no?, de la investigación, dos pasajes fragmentarios de esa investigación. El primer momento, y intenté armarlo de manera que se viera un contraste, digamos, entre el contraste de oposición entre dos posiciones frente a la relación entre fotografía e historia, ¿no? El primero de esos momentos tiene que ver con la exposición de una serie de indicios que me parece permiten descubrir que entre el historicismo, ¿no?, esa corriente historiográfica que aparece en el siglo XIX, ¿no?, y la fotografía, pero la fotografía pensada desde los discursos predominantes sobre la fotografía en el siglo XIX, se puede establecer una complicidad muy fuerte, ¿no? Y el segundo momento es un momento deconstructor, si quiere, de ese primero, ¿no? Está basado en la lectura de Benjamin y tiene que ver justamente con plantear una lectura de la fotografía como interrupción de la razón historicista, interrupción de esa complicidad entre historicismo y fotografía, ¿no? Un último dato antes de empezar con la exposición, ¿no? Un dato que me parece importante. Hay un problema que orienta y articula y da sentido para mí a la exposición de esta confrontación entre dos formas de relación, historia-fotografía, y ese problema es de carácter político-ético, podríamos decir, ¿no?
Ese problema insiste en la investigación bajo la figura de lo inolvidable inmemorial. No me puedo referir a eso aquí centralmente, ¿no? Porque no forma parte del curso preciso de lo que voy a exponer, pero sí quiero dar al menos una seña, ¿no?, respecto de esa cuestión, y esa seña la doy refiriéndonos a una cita de la tarea del traductor de Walter Benjamin, en que Benjamin se refiere precisamente a la cuestión que yo estoy llamando lo inolvidable, inmemorial, a partir de esa cita. Sí. No, es que esa es la primera. Ahí. Se supone que con esto veo. Bueno, y el último dato, no voy a mostrar imágenes, me habían sugerido que sería interesante mostrar imágenes. Mi trabajo no consiste en análisis de imagen, por lo tanto no venía al caso mostrar imágenes, pero sí voy a tratar de darle un poquito de aire a la presentación, ofreciéndoles las citas a las cuales voy a hacer referencia durante la ponencia, ¿no? Y esta sería la primera, pero una primera que funciona como una especie de epígrafe de lo que voy a presentar, ¿no? En la tarea del traductor, Walter Benjamin dice: podría hablarse de una vida o de un instante inolvidables, aun cuando toda la humanidad los hubiese olvidado. Si, por ejemplo, su carácter exigiera que no pasase al olvido, dicho predicado no representaría un error, sino solo una exigencia a la que los hombres no responden, y quizá también la indicación de una esfera capaz de responder a dicha exigencia. Insisto, planteo esto simplemente como una seña respecto de eso que en la tesis opera, o en la investigación opera, como lo inolvidable inmemorial, ¿no? Pero yo prefiero que se vea y no tiene una luz. O sea, no, de pronto yo puedo ver. No importa, apágame. Organicé la ponencia en dos momentos, el primer gran momento, y después dentro de cada momento hay tres cuadros, ¿no? El primer momento se llama La secreta alianza entre historicismo y fotografía. Primer cuadro, razón historicista, razón fotográfica. El siglo XIX, siglo en que se inventa la fotografía, es también, se ha dicho, el siglo de la historia. Siglo en que la historia cobra un valor sin precedentes y, bajo dominio del historicismo, se establece como disciplina autónoma, especializada, científica. El cambio en el estatuto de la historia, que tiene lugar en el siglo XIX, coincide con la invención de este mecanismo y este procedimiento que llegó a trastornar la historia hasta entonces conocida de los modos de inscripción, de producción y reproducción de imágenes. Parece evidente que no se trata aquí de un hecho fortuito. La emergencia del historicismo y de la fotografía en el mismo siglo no respondería a una mera y anodina eventualidad. Entre la razón historicista y la razón fotográfica, tal como se configuró predominantemente en los discursos estéticos y técnicos del siglo XIX y de parte importante del siglo XX, parece existir una estrechísima relación, una relación que podríamos llamar interna o estructural. La asombrosa correspondencia entre sus postulados y consideraciones elementales parece ser síntoma más que de una mera coincidencia, de una radical complicidad. Es el mismo dispositivo técnico, lógico, categorial, el que en uno y otro caso se instituye como marco general de definición, valoración y clasificación de la verdad de lo que ha sido. El historicismo piensa la relación del presente que conoce con la verdad del pasado que ha de ser conocida, tal como los discursos sobre la fotografía del siglo XIX y de parte importante del XX piensan la relación entre la imagen fotográfica y su referente. Así podríamos decir que el historicismo encuentra en la fotografía, en una determinada concepción de la fotografía, la tecnología que secretamente desplaza a la escritura de su sitial privilegiado. Que dicho encuentro y dicho desplazamiento no hayan sido explícita y conscientemente asumidos importa poco. Que sus señas y sus efectos se dejen ver por todas partes resulta, en este caso, mucho más decisivo. Si bien es cierto que los documentos que más interesan al historiador historicista siguen siendo los documentos escritos, que la escritura y la lectura, en sentido restringido, siguen siendo las tecnologías que de manera privilegiada solventan la acumulación, procesamiento, configuración y difusión del conocimiento histórico, no será en la tecnología de la escritura, sino en la de la fotografía, donde la razón historicista encontrará, probablemente sin saberlo y ciertamente sin reconocerlo, su soporte estructural.
El historicismo quiere y recurre a la escritura no como escritura, sino como fotografía. Piensa la técnica de la inscripción escritural como técnica de inscripción fotográfica. Concibe la tarea del historiador no como la del escritor, sino como la del fotógrafo. Exige de la escritura que sea y opere como es y como opera la fotografía, esto es, la fotografía tal como fue comprendida por los discursos imperantes del siglo XIX. Segundo cuadro, la empatía fotográfica del historicismo. Voy a partir con una cita del libro de Jacques Le Goff, Pensar la historia. El historicismo fue definido por Nadel del siguiente modo. Su fundamento es el reconocimiento de que los acontecimientos históricos deben estudiarse no como datos para una ciencia de la moral o la política, como se hacía hasta entonces, sino como fenómeno histórico. En la práctica, esto se manifestó en el afianzamiento de la historia como disciplina universitaria independiente de nombre y de hecho. En el campo teórico, esto se expresó con dos proposiciones. Primero, lo que sucedió debe explicarse en función del momento en que sucedió. Segundo, existe para explicarlo una ciencia dotada de específicos procedimientos lógicos, la ciencia de la historia. Ninguna de estas dos proposiciones era nueva. Nueva era, en cambio, la insistencia con la cual se las subrayaba y que llevó a exagerar a una y otra de modo doctrinario. Explicar lo que sucedió en función del momento en que sucedió. Esta es la fórmula que orienta la lógica y la economía del procedimiento historiográfico del historicismo. La fórmula que sanciona la relación que el presente historiador puede y debe establecer con el pasado. Benjamin, leyendo a Fustel de Coulanges, denominó empatía a este mismo procedimiento. Fustel de Coulanges recomienda al historiador, si quiere éste revivir una época, que debe sacarse de la cabeza todo lo que sabe del transcurso ulterior de la historia. Mejor no se podría caracterizar el procedimiento con que ha roto el materialismo histórico. Es un procedimiento de empatía. Esto es una cita del texto de Benjamin sobre el concepto de historia. Suponer que es posible explicar el pasado en función de sí mismo implica, por una parte, afirmar que el pasado es y que ha sido algo en sí mismo, que el pasado se ha cumplido, se ha consumado a sí mismo en sí mismo, y por otra implica sostener que el estudio de los acontecimientos históricos, estudio depurado por el método científico, puede y debe desarrollarse como operación técnica neutra desafectada, es decir, que debe tender en y por principio anularse como instancia de mediación. La historia pierde aquí todo vínculo con la remembranza. El pasado no habrá de recordarse sino de revivirse, esto es, presentizarse. El régimen, la ley general de la memoria histórica del historicismo, es la supresión, la suspensión de toda inclinación biográfica singular, de toda experiencia, de toda pasión, de toda creencia presente que pueda distorsionar la verdad objetiva y siempre igual a sí misma del acontecimiento histórico. El sujeto capaz de presentizar el pasado, el que estudia, el que lee y escribe la historia, no es aquí el sujeto biográfico, el sujeto con historia, sino más bien el sujeto historiador, el sujeto sin historia, sujeto que, transformado en método, ha neutralizado todas sus inclinaciones para poder conocer y decir la verdad objetiva de lo sido. Estudio, lectura, escritura nombrarían, según el ideal del historicismo, no operaciones con efectos retroactivos, constructivos y destructivos a la vez, sino la contradictoria neutralidad de unos medios en y a través de los cuales el pasado habrá de presentarse a sí mismo por sí mismo. La empatía como método se impone como garantía de extrema objetividad, neutralidad, imparcialidad y exactitud del conocimiento que engendra. Exige para ello, antes que nada, sacarse de la cabeza todo lo que se sabe del transcurso ulterior de la historia, explicar lo que sucedió en función del momento en que sucedió, es decir, suprimir los intermediarios, cancelar las mediaciones para dar con los hechos mismos, para mostrar, para conocer, para representar las cosas tal cual fueron. Cito a Benjamin citando a von Ranke. Describir el pasado tal cual ha sido. He aquí, según Ranke, la tarea del historiador. Y Ranke sería algo así como el padre del historicismo, ¿no? Sintomático, por decirlo menos, resulta el hecho de que la mayor parte de los discursos del siglo XIX y parte del XX sobre la fotografía recurren una y otra vez en sus consideraciones y análisis a esta misma terminología. 5 son, según tales discursos, los atributos totalmente novedosos y revolucionarios del procedimiento fotográfico de reproducción de la realidad visible.
Su carácter absolutamente mecánico, su exactitud, su velocidad, su economía y finalmente su propia reproducibilidad, aunque este no era el caso de los daguerrotipos, ¿no? En lo que sigue me detendré principalmente en la consideración de los tres primeros atributos, que son aquellos que más claramente concuerdan con la lógica del discurso historicista. Los tres fueron de uno u otro modo concebidos como instancias efectivas de cancelación de las mediaciones distorsionantes en el proceso de reproducción de la realidad visible, dando lugar a la ilusión de una representación que por fin y excepcionalmente había llegado a coincidir enteramente con la presentación misma de lo real. Tercer cuadro. La reproducción mecánica exacta e instantánea de la realidad visible. La naturaleza mecánica del procedimiento fotográfico de reproducción de la realidad visible se erigirá como garante de una objetividad, de una neutralidad hasta entonces sin precedentes en la historia de la representación. Hasta la invención de la fotografía, ningún medio de registro de la realidad había logrado erradicar hasta tal punto la intervención de la mano, de la voluntad, del pensamiento, de las pasiones e inclinaciones humanas del proceso de su producción. Refiriéndose a esa transcripción puramente mecánica de la realidad visible que la fotografía hace posible, André Bazin señala en su ensayo Ontología de la imagen fotográfica. Cito: todas las artes están fundadas en la presencia del hombre, solo en la fotografía gozamos de su ausencia. Fin de cita. Esa ausencia se erigirá en el siglo XIX y parte del XX como garantía y evidencia de la objetividad del nuevo procedimiento. En y con ella se manifiesta, como lo indica Junger, un nuevo y específico modo de relación al mundo, un nuevo y específico modo de ver. Esta es una cita del libro sobre el dolor de Junger. La fotografía se halla fuera de la zona de la sentimentalidad. Posee un carácter telescópico. Se nota que el proceso es visto por un ojo insensible e invulnerable. Retiene tanto la bala en su trayectoria como al ser humano en el instante en que una explosión lo despedaza. Ese es nuestro modo particular, ese es nuestro modo peculiar de ver, y la fotografía no es otra cosa que un instrumento de esa especificidad nuestra. Resulta notable el hecho de que en otras áreas, como por ejemplo la de la literatura, aún sea tan poco visible esa especificidad. Pero no hay duda de que si aún cabe aguardar algo de la literatura, como de la pintura, la descripción de los más sutiles procesos psicológicos será sustituida por una especie nueva de relato exacto, objetivo. El mecanismo fotográfico parecía ofrecerle por fin a la supresión de los intermediarios, supresión que debía gobernar, según la razón científica del historicismo, la relación del presente con el pasado, el único soporte, el único cuerpo que podría efectivamente dar lugar a una práctica así concebida, esto es, un cuerpo completa y puramente técnico. La empatía, como método, encuentra en la fotografía como procedimiento mecánico la lúcida y tangible evidencia de su posibilidad, la posibilidad de un conocimiento totalmente objetivo de la realidad. Cito a Dubois del acto fotográfico. Desde este punto de vista, la fotografía sería el resultado objetivo de la neutralidad de un aparato, mientras que la pintura sería el producto subjetivo de la sensibilidad de un artista y de su habilidad. Lo quiera o no el pintor, la pintura transita inevitablemente por una individualidad. Por objetivo o realista que se considere, el sujeto pintor hace pasar la imagen por una visión, una interpretación, una manera, una estructuración, en resumen, por una presencia humana que marcará siempre el cuadro. Por el contrario, la foto, en lo que se refiere a la aparición misma de su imagen, opera en la ausencia del sujeto. Se ha deducido de ello que la foto no interpreta, no selecciona, no jerarquiza. Como máquina regida únicamente por las leyes de la óptica y de la química, solo puede transmitir con precisión y exactitud el espectáculo de la naturaleza. No fue, por tanto, solo al automatismo de la transcripción y fijación de las imágenes, sino también a la inaudita precisión, a la fidelidad sin parangón con que la fotografía parecía reproducir la imagen de su referente, que se atribuyó su absoluta objetividad. En el acto fotográfico, Dubois señala que precisión y fidelidad, como índices fundamentales del realismo, habrían alcanzado, según los discursos estéticos del siglo XIX y también de parte del XX, su perfección en el proceso eminentemente mimético de la reproducción fotográfica. Ningún medio de registro, de representación, hasta entonces conocido por el hombre, había logrado imitar la realidad visible con tal grado de exactitud. Así, el discurso primero y primario sobre la fotografía, estoy citando aquí a Dubois, discurso que empezó ya a plantearse íntegro desde comienzo del siglo XIX, concebía la fotografía como espejo de lo real.
La fotografía, ya se esté a favor o en contra, es considerada masivamente como una imitación y la más perfecta de la realidad. Y esa capacidad mimética, según los discursos de la época, la obtiene de su misma naturaleza técnica, de su procedimiento mecánico que permite hacer aparecer una imagen de forma automática, objetiva, casi natural, según las únicas leyes de la óptica y de la química, sin que intervenga directamente la mano del artista. En ese sentido, esta imagen ageiropoética, cine manufacta, como el velo de Verónica, se opone siempre a la obra de arte, producto del trabajo, del genio y del talento manual del artista. En esta misma línea, en la introducción a su teoría del cine, Krakauer hace la siguiente referencia a la recepción temprana de la fotografía. Con el advenimiento de los daguerrotipos, algunas personas perspicaces tomaron plena conciencia de lo que a su juicio eran las propiedades específicas del nuevo medio de expresión, a las que unánimemente identificaron con la singular capacidad de la cámara para registrar y a la vez revelar la realidad física visible o potencialmente visible. Hubo acuerdo general en que la fotografía reproduce la naturaleza con una fidelidad equiparable a la naturaleza misma. Esto era un extracto del discurso que pronunció Gay-Lussac en la Cámara de los Pares de Francia el 3 de julio de 1839. Al manifestar su apoyo al proyecto de ley para la adquisición por parte del gobierno francés del invento de Daguerre, Arago y Gay-Lussac se maravillaban de la exactitud matemática y la inimaginable precisión de cada uno de los detalles que la Cámara ponía de manifiesto y predecían que con este medio de expresión saldrían beneficiados tanto la ciencia como el arte. En su ardor, estos realistas del siglo XIX destacaban un punto esencial, que el fotógrafo debe invariablemente reproducir de algún modo los objetos que se encuentran ante su lente, que carece decididamente de la libertad del artista para disponer las formas e interrelaciones espaciales al servicio de su visión interior. La visión interior, la experiencia y las pasiones personales, las inclinaciones políticas, estéticas o religiosas, todo ello parece por fin verse indefectiblemente erradicado del proceso de registro, de representación y reproducción de la realidad. Ahora serán las cosas mismas, las cosas tal como son y tal como fueron, conforme a sus propias leyes, a su propia fidelidad, las que podrán en y por sí mismas registrarse, representarse y perdurar intactas en su lumínica inscripción. No serán ya ni la mano ni el ojo apasionados del artista, inevitablemente dominados por prejuicios y limitaciones de diverso orden, los llamados a dar y dejar imprecisos testimonios de lo que han visto. Serán el ojo técnico y desafectado de la cámara, la mano y el lápiz de la naturaleza misma, movidos por el pulso de la luz, los que habrán de proporcionar a la humanidad el testimonio fiel y la memoria sin recuerdo de la verdad de las cosas. Una verdad escrita no por y en función de otros, sino por ella misma, en función de sí misma. La escritura, la pintura, el dibujo, la escultura y todas las otras formas de registro y representación conocidas hasta entonces eran medios a través de los cuales el hombre podía o pretendía reproducir la realidad. La fotografía, en cambio, y en esto insisten maravillados sobre todo los discursos del siglo XIX, llegaba por vez primera a ofrecerle a la naturaleza la posibilidad de registrarse, de representarse y reproducirse a sí misma. Así, la fotografía se revelaba como la lengua y el arte de la propia realidad. Una cita del texto, del libro Lo fotográfico de Rosalind Krauss. Cuando Daguerre presentó su procedimiento frente a la Academia de Ciencias de París, 1839, puso a sus oyentes en guardia. El daguerrotipo no es solo un instrumento que sirve para dibujar la naturaleza, le da el poder de reproducirse a sí misma. El inglés Fox Talbot denominó su procedimiento fotográfico el lápiz de la naturaleza, y en París se hablaba de los dibujos del sol. Francis Arago, defendiendo la patente de Daguerre, afirmó que la luz misma reproduce las formas y las proporciones del objeto real. Un lenguaje así va más allá de la simple noción según la cual la fotografía es para el hombre un medio automático para crear imágenes. De hecho, estas palabras traicionan la estupefacción de los que descubrían que la fotografía revelaba la capacidad que posee la naturaleza para reproducirse a sí misma. Algo parecido a una impotencia sorprendente presidía el nacimiento de la fotografía. El hombre estaba allí y constataba que la naturaleza era capaz de reproducirse a sí misma. En esta misma línea cito a Patrick Maynard, ¿no?, en The Engine of Visualization. Curiosas autorrepresentaciones es una frase tomada de la descripción que Talbot hace de una fotografía de su propia casa, donde habla de esta imagen como habiendo sido realizada por su objeto.
Citando la presentación formal de sus intentos iniciales de dibujo fotogénico con la cámara, Talbot sostiene: en el verano de 1835 realicé de esta forma un gran número de representaciones de mi casa en el campo, que se presta bien a este propósito debido a lo antiguo y notable de su arquitectura, y creo que esta construcción fue la primera de la que se tenga noticia en haber dibujado su propio retrato. Junto con esto, la inusitada velocidad que poco después de su invención llegaría a alcanzar el proceso de reproducción fotográfica terminaría por reducir dramáticamente tanto el tiempo de exposición necesario de la placa fotográfica a la luz como el tiempo de la pose o la presencia inmóvil del objeto ante la cámara, hasta volver prácticamente instantánea la inscripción de la imagen en la placa. De este modo se erradicaba esa última y hasta entonces siempre inevitable causa de tergiversación en el proceso de registro de los hechos, a saber, la mediación distorsionante del tiempo. Todos los medios de representación conocidos hasta entonces solo podían registrar retardadamente los hechos. Entre la presentación del hecho o del objeto y su representación mediaba siempre un lapso de tiempo que obligaba al objeto retratado a detenerse en una afectada pose o al artista o el escritor a recordarlo, con la imprecisión que caracteriza el recuerdo, como si posara, para poder ulteriormente retratarlo. En el caso de la fotografía instantánea, el momento de presentación del objeto ante la cámara aparentemente llegaría, algunos años después de su invención, a coincidir perfectamente con el momento de su inscripción luminosa perdurable. Esta notable aceleración del proceso de reproducción alcanzará su máxima y acaso más tangible expresión en el cine. Podríamos decir entonces que según estos discursos, en la fotografía la realidad visible no solo se reproduce a sí misma con toda exactitud, sino que además fija sin diferimientos la verdad de su presencia en la inmediatez de su inscripción. Es precisamente por eso, por su naturaleza eminentemente mecánica, por la exactitud de sus procedimientos y resultados, que la fotografía, más que cualquier arte sujeto a los caprichos de la imaginación y a las limitaciones estructurales de los artistas y de sus técnicas, encarnará mejor que ningún otro medio de representación hasta entonces conocido el ideal de realismo y objetividad de una época para la cual el dato positivo, el hecho, se había transformado en la piedra de toque de la verdad. Escribiendo, dice Derek Price y Liz Wells, ¿no? Escribiendo más o menos al mismo tiempo que Baudelaire, Lady Elizabeth Eastlake concordaba con que la fotografía no era un arte, pero destacaba esto como su fortaleza. Argumentaba que ella está hecha para la época presente, en la que el deseo por el arte reside en una pequeña minoría, pero la avidez, o más bien la necesidad de hechos baratos, expeditos y correctos en el público en general. La fotografía es la que provee al mundo de ese conocimiento. Ella es el testigo fiel de todo lo que se le muestra. Sus estudios son hechos, hechos que no son ni la provincia del arte, ni de la provincia del arte, ni de la descripción, sino de aquella nueva forma de comunicación entre hombre y hombre, ni carta, ni mensaje, ni dibujo, que ahora felizmente llena el espacio entre ellos. En esta descripción, a la fotografía como portadora de hechos no le concierne tanto el desarrollo de una nueva estética como la construcción de nuevos tipos de conocimiento. Refiriéndose a esta misma coincidencia entre razón técnica y razón fotográfica, Giselle Freund explica en la fotografía como documento social. Es el típico medio de expresión de una sociedad establecida sobre la civilización tecnológica, consciente de los objetivos que se le asigna, de mentalidad racionalista y basada en una jerarquía de profesiones. Al mismo tiempo se ha vuelto para dicha sociedad un instrumento de primer orden. Su poder de reproducir exactamente la realidad externa, poder inherente a su técnica, le presta un carácter documental y la presenta como el procedimiento de reproducción más fiel y más imparcial de la vida social. En esa misma línea, Krakauer, en su teoría del cine, sostiene: la fotografía nació bajo una buena estrella, ya que apareció en un momento en que el terreno estaba bien preparado para ella. La comprensión de las funciones de registro y de revelación de este espejo con memoria, o sea, su intrínseca tendencia realista, tuvo mucho que ver con el vigor con que las fuerzas del realismo atacaban a la sazón al movimiento romántico. En la Francia decimonónica, el auge de la fotografía coincidió con la difusión del positivismo, una actitud intelectual más que una escuela filosófica, que compartida por muchos pensadores condenaba la especulación metafísica en favor de un enfoque científico y por ende armonizaba perfectamente con el proceso de industrialización en marcha. La mentalidad positivista aspiraba a una representación fiel de la realidad, completamente impersonal,
en el sentido de la máxima radical de Taine: quiero reproducir los objetos tal como son, o como lo serían, aun cuando yo no existiese. Con la fotografía había nacido un nuevo tipo de documento, un nuevo y extraordinario procedimiento documental, la técnica de registro e inscripción de la realidad visible más rápida, más exacta y objetiva hasta entonces conocida, una técnica capaz de responder como ninguna otra a las exigencias de la racionalidad y la práctica científica, que había comenzado por entonces a dominar también la razón y las prácticas y procedimientos de la historia. Ya, veo que me quedan 5 minutos y es imposible que lea lo que me falta en esos 5 minutos. Voy a simplemente leer el primer cuadro, ¿no? Desafortunadamente esto que me falta es justamente la deconstrucción de eso anterior, pero por último podemos conversar sobre ello, ¿no? Bueno, el segundo momento se llama Walter Benjamin, la fotografía como interrupción de la razón historicista, y en realidad voy a leer más bien el tercer cuadro, ¿no? El tercer cuadro se llama La instantánea, el tiempo que falta. Según los discursos predominantes sobre la fotografía en el siglo XIX y comienzos del XX, la fotografía viene, como ningún otro medio de registro antes que ella, a reducir, hasta casi hacerlo desaparecer en la instantánea, el lapso de tiempo que media entre el acontecimiento y su registro o su reproducción. Ahí donde dichos discursos fijan la mirada en la cancelación de ese lapso, Benjamin no deja, sin embargo, de recordarnos que el pasaje del proceso de revelado inevitablemente desquicia la continuidad y homogeneidad del tiempo sobre la que se alza la ilusión de esa instantaneidad fotográfica. Olvidar, suprimir ese pasaje para acoger sin más la instantaneidad del registro implica, en último término, ratificar junto con el historicismo la posibilidad estructural de que el presente establezca una relación totalmente empática con el pasado. Olvidar ese pasaje es olvidar lo que en la historia depende de la remembranza, olvidar todo lo que en el retorno de los idos depende irrevocablemente del porvenir. Lo que el proceso de revelado nos recuerda no es solo que algo que ha permanecido oculto puede posteriormente revelarse, sino también más complejamente que lo que se revela en lugar de algo que aún permanece oculto, invisible. Lo que la revelación fotográfica revela no es la inscripción luminosa de un presente instantáneamente reproducido, sino justamente la falta de coincidencia entre lo que acontece y el momento y los modos de su siempre póstuma e impropia inscripción. El lapso de tiempo que media entre la impresión luminosa en la placa fotográfica y la revelación de la imagen señala, entre otras cosas, que ningún acontecimiento se inscribe instantáneamente a sí mismo y en sí mismo. Por eso, por ese retraso y esa diferencia, hay historia. Por eso la historia no es, no puede ser, ni lo que simplemente ha sido ya, ni su mera representación, sino el pasaje vacilante en que acontecimiento, inscripción y revelación momentáneamente se interceptan. Si se quiere considerar, esto es una cita de Benjamin sobre el concepto de historia, si se quiere considerar la historia como un texto, vale a su propósito lo que un autor reciente dice acerca de los textos literarios. El pasado ha depositado en ellos imágenes que se podría comparar a las que son fijadas por una plancha fotosensible. Solo el futuro tiene desarrolladores a su disposición que son lo bastante fuertes como para hacer que la imagen salga a la luz con todos los detalles. Más de una página en Marivaux o en Rousseau insinúa un sentido secreto que los lectores coetáneos nunca pudieron descifrar completamente. El método histórico es un método filológico que tiene en su base el libro de la vida. Leer lo que nunca fue escrito, reza en Hofmannsthal. El lector en que ha de pensarse aquí es el verdadero historiador. El historiador historicista se propone leer en el pasado solo lo que ha sido efectivamente escrito, no agregarle ni quitarle nada. Lo que ya ha sido escrito no puede sino ser lo que ya se ha inscrito en el horizonte familiar y reconocido del saber y de la dominación. Benjamin propone, como tarea del verdadero historiador, precisamente lo contrario, esto es, leer lo que nunca fue escrito. Si la historia fuera un texto, ese texto tendría que pensarse como una superficie de inscripción, la de la plancha fotosensible, en que el pasado ha depositado, ha fijado sus imágenes. Lo que caracteriza a esa superficie es que, a pesar de haber sido tocada y marcada por el pasado, permanece, sin embargo, ilegible para ese mismo pasado.
Solo el porvenir será capaz de producir líquidos reveladores lo suficientemente fuertes como para descubrir esas marcas, esas inscripciones que hasta entonces no parecían existir como escritura ni tampoco, por lo tanto, ofrecerse a la lectura. Entre otras cosas, lo que esa determinante relación al porvenir viene a revelar es que la inscripción y la revelación del pasado no puede jamás coincidir simple y cabalmente con ningún presente, ni siquiera con el presente que supuestamente fue ese pasado alguna vez. La inscripción de la que aquí se trata exige, espera para verse inscrita, una técnica, un medio, un líquido desarrollador que permita leer lo que hasta entonces parecía simplemente no haberse escrito. Es tarea del verdadero historiador proporcionarle al pasado el líquido que permita leer en el pasado lo que en el horizonte de saber de ese pasado no llegó ni pudo jamás llegar a constituirse ni a reconocerse como escritura, como inscripción. Así, el pasado no puede concebirse como ya cumplido en la medida en que solo el porvenir es lo que en la historia no puede nunca terminar de llegar, podrá en su momento más radical, en y como fin de la historia, volverlo enteramente citable. Termino con una cita de Benjamin: por cierto, solo a la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. Quiere decir esto: solo a la humanidad redimida se le ha vuelto citable su pasado en cada uno de sus momentos. Cada uno de sus instantes vividos se convierte en una citación a la orden del día que precisamente es el del juicio final.